Bueno, ya estamos aquí con Javier Milei para analizar los hechos más destacados en materia económica de esta semana. ¿Qué tal, Javier? ¿Cómo andás? ¿Qué tal? ¿Cómo andan? Gracias por estar una vez más aquí con nosotros. Gracias por invitarme. Bueno, esta semana se conoció el proyecto de reforma impositiva del gobierno que se debatirá, ¿no?, en los próximos días en el Congreso de la Nación. Entiendo, bueno, vi algunas opiniones tuyas bastante críticas con esta iniciativa del gobierno. Decime, Eso, ¿no? digamos, porque estaba bastante optimista en ese momento. Yo, desde mi punto de vista, la reforma impositiva es nefasta. De hecho, me parece una tomada de pelo. Y básicamente... ¿Por qué, no? Explícanos el motivo. A ver, vamos a ver. Argentina, fíjate esto, supongamos que ese 1,5% que va a bajar la presión fiscal en 5 años lo cumpliera el gobierno, cosa que la dudo, ¿sí? Básicamente porque a los sojeros, para que pusieran los 8.000 palos verdes para abrir el cepo, le dijo que le iba a bajar las retenciones todos los años 5%. Y no lo hizo, ¿no? Le bajó el primer año y después le dijo, no, ahora no te puedo devolver la plata. A los que iban a entrar en el blanqueo no los iba a tocar y ahora, digamos, manda el impuesto a la renta financiera, ¿no? Con lo cual, o sea, dudo que el gobierno, una vez que, digamos, encontró el animalito en el zoológico para cazar, digamos, se resista a su voracidad fiscal. Pero vamos a ponerlo en estos términos. Aún suponiendo que se cumple, ¿no? Por eso, si yo me guío por el presupuesto, la presión fiscal baja 0,2% del PBI. Es decir, para alcanzar la presión fiscal que tiene Chile, tardaríamos 75 años. Es decir, nos van a pasar como alambre caído. Es decir, y aun cuando el gobierno lograra materializar el crecimiento de 20 años al 3%, en términos per cápita implicaría que el PBI per cápita suba a 75%. Manteniendo lo mismo en América Latina crecería 150% y en Chile 210%. O sea, nos van a pasar como alambre caído. O sea, con lo cual eso ya te muestra que es deplorable. De todas formas, ¿te parece que Argentina tiene que ir en el camino de Chile? ¿No podemos ir en un camino más intermedio? Digo, Chile es uno de los países con menor, ¿no?, presión tributaria de Latinoamérica. La pregunta es, ¿vos te querés convertir en un país desarrollado o en un país pobre? Bueno, por eso, ¿qué preferís? no, tu especulación, digamos, o tu No. análisis... A ver, digamos, los impuestos son siempre malos. Son siempre malos porque son un robo, ¿sí? Entonces, a ver, suponete lo siguiente, te voy a explicar por qué es un robo. Pregunta, viene un vecino con un papel firmado por él, dice que a partir de ahora vos le tenés que dar el 50% de tus ingresos. ¿Vos qué le dirías a tu vecino? No, de todas formas... No, ¿qué le dirías a tu vecino? De todas formas, si uno Tomátelas, le dirías, ¿no? los países más desarrollados tienen más presión tributaria. No, ahora vamos a ver eso. A pesar de eso, los países no vamos a esto. Ahora vamos al subdesarrollados, segundo ¿no? punto. Vamos al segundo punto. Después te viene con un patotero. Sí. Con lo cual está claro que ahora se lo das porque está el patotero. Con lo cual está robando. ¿Sí? Con lo cual es un robo. Bueno, el punto acá es que el político es peor que el chorro común. Es decir, el chorro común es superior, ética y moralmente superior al político. ¿Por qué? Porque primero te enfrenta cara a cara. Corre el riesgo que vos puedas reaccionar. Corre el riesgo de poder ir preso. Y además no te roba sistemáticamente. En cambio, el político, como tiene el monopolio de la violencia, ¿sí?, y firma un papelito con el cual dice que te vas a sacar tu dinero, ¿sí? Entonces, ¿qué es lo que pasa? Es peor que un chorro normal y además te roba sistemáticamente. Eso lo que hace es destruir riqueza porque genera daños directos e indirectos que generan pérdida de bienestar y pérdida de libertades individuales. Y lo que vos decís de los países desarrollados... En todo el mundo. No. Mundo bueno, está bien. En algún momento, está bien. En algún momento la esclavitud, en algún momento la esclavitud era aceptada en todo el mundo y hoy tenemos claro que está mal. Entonces la pregunta es, ¿nosotros estamos dispuestos a aceptar moralmente el robo? ¿Estamos dispuestos a aceptar moralmente el trato desigual frente a la ley? Bueno, entonces sigamos entonces en ese camino. Ahora, lo que está claro es esto. Primero, que los países desarrollados no llegaron a ser desarrollados por la presión fiscal, sino que fue la avivada de los políticos sistemáticamente para ir apropiándose. Eso Entonces, es posible. Y por eso se llama eso tiene un nombre, se llama ley de Wagner, ¿sí? Pero, ¿sabés lo que está pasando? Todos los países, como se dan cuenta que aquellos que, por ejemplo, ¿cuál es la región del mundo que menos crece? Europa.
casualmente la que tiene la mayor presión fiscal. Y se dan cuenta, y entonces, ¿qué están empezando a hacer? Bajar los impuestos. Y te voy a dar un dato nuevo, ¿sí? Los noruegos, o sea, bien zurditos, mandaron una reforma para bajar 5 puntos la presión fiscal. Y esa, ¿viste? Esa estupidez que anda dando vuelta, eso no, la gente paga contenta los impuestos. ¿Sabes lo que hicieron? Mandaron a que paguen voluntariamente impuestos, ¿sí? Aquellos que consideran que los impuestos son bajos. ¿Sabes cuánto juntaron? 1.000 euros. Políticos, LTA. A ver, suponete que coincidimos, ¿no?, en que los impuestos en Argentina son demasiado altos. También es muy alto el déficit que heredó este gobierno del gobierno anterior. Entonces uno se pregunta, ¿cómo se hace para bajar impuestos cuando vos tenés que financiar un déficit que, según algunas estimaciones, supera el 5, 6 o hasta 7% del Producto A ver, Bruto? el déficit fiscal consolidado a mí me da que oscila entre 10 y 11 puntos del PBI. Y yo contemplo ahí... Incluyendo el déficit cuasi fiscal, Claro, ¿no? Producido por el Banco Central. Claro, exacto. Sí, pero fíjate que también con una cuestión adicional. Es nación, provincias, municipios y la posición de letras del Banco Central. Ojo. Sí. Eso da entre 10 y 11 puntos del PBI, según donde tomes, donde hagas el corte de las debates. Más a mi favor, cuanto Bueno, más alto es el déficit, más difícil bien. de bajar impuestos. Bueno, yo lo que digo es, vos tenés que bajar el déficit, pero además bajando impuestos, o sea, con una drástica reducción del gasto público. Mi colega Diego Giacomini y yo desarrollamos un mecanismo para hacer el ajuste. Una, eliminación de cuajo de la obra pública. Ahí tenés 2.3 del PBI, ¿sí? Pasando a un sistema, al modelo chileno, ¿sí?, de iniciativa privada. Dos, eliminación de cuajo de los subsidios económicos. Sí, son 2.8 del PBI, pero haciéndolo bien, no como lo hizo mal Aranguren, donde vos lo que tenés que hacer es rediseñar todo el contrato. Igual en esa área es justamente donde más está avanzando el gobierno, ¿no? La eliminación de Sí, subsidios. pero aparte lo hace mal. El problema es que lo hace gradual y mal. Para que te des una idea, en el primer año a nosotros nos daba que, con esta técnica que nosotros desarrollamos, y está en un libro que se llama Política Económica contra Reloj, el aumento de la tarifa te daba 100% y eliminabas todo. Y Aranguren en el primer año subió 500% y lo hizo parcial y mal. Con lo cual, o sea, hay un problema de mala praxis, por decirlo de alguna manera. Y, digamos, por ejemplo, eliminar de cuajo también las transferencias discrecionales. Vos con eso solo ya tenés 6 puntos del PBI. Con eso vos tendrías que bajar impuestos a la oferta, ¿sí?, digamos, para lo que tiene que ver el mercado laboral y lo que tiene que ver, por ejemplo, la reinversión de utilidades, 0 de impuesto a la ganancia. ¿El gobierno qué hace? No, empieza en 35 el año que viene y después lo va a llevar a 25, cosa que no le creo. Hay algo que hizo bien, que también lo tomó de mi propuesta, que es eliminar el IVA, ¿sí?, devolverte el IVA sobre las inversiones. Pero ¿qué es lo que pasa? ¿Vos viste lo que pasa con los exportadores? Lo más probable es que no te lo devuelvan nunca, o sea que si lo necesitan te lo pisan, con lo cual difícilmente logre ese shock sobre el lado de la oferta, porque aparte siempre lo hace de manera muy mezquina. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Pero si vos lo hicieras bien, empezarías a crecer. Al empezar a crecer, ¿qué haces? Entonces podés empezar a poner un programa de retiro voluntario en el sector público y empiezan a pasar empleados del sector público al sector privado. Y por otra parte, cuando la economía crece, la necesidad de programas sociales baja, con lo cual automáticamente vos empezarías a crecer fuertemente. Nosotros lo tenemos simulado en un modelo a la Jones Manueli y que da como resultado tasa de crecimiento del 9%. ¿Sí? Bien. Entonces, digo, se Nos puede. queda, Javier, un minuto para ir cerrando. Se conoció la inflación de octubre, una inflación que ya alcanza en los primeros 10 meses del año el 19,4%. ¿Cuál es tu evaluación de la política que está llevando adelante el Banco Central? Bueno, con mi colega Diego Giacomini, nosotros somos muy críticos de lo que ha estado haciendo el Banco Central desde octubre del 2016. ¿Por qué? Porque pasó del sistema de control de agregados monetarios al sistema de metas de inflación. Desde nuestro punto de vista es un modelo inconsistente desde el punto de vista teórico y cada vez que te equivocás te pasa la factura muy fuerte. Se equivocó el Banco Central en lo que fue la expansión de noviembre, diciembre de 2016, enero y febrero del 2017, lo pagaste con alta tasa de inflación, se volvió a equivocar a mitad de año, te quedó la tasa fuera de la meta. Javier, se nos acabó el tiempo. Muchas gracias por haber estado nuevamente con nosotros. Nos vamos entonces con el análisis de Javier Milei sobre la situación de la economía argentina, la reforma impositiva, el proceso inflacionario que estamos viviendo. Nos reencontramos el próximo miércoles a las 20:30 aquí en Metro.